Mira, yo el 2020 venía con muchos planes y muchos proyectos, muchas películas. Justamente este era un año que tenía yo desde dos ficciones, una en Nicaragua, otra en Colombia, una serie en 6 países de Latinoamérica, eh, y una coproducción con Argentina de un docu, también de Manuel Abramovich, coproducción con Gema Films. Todo eso era como, empezaba una, terminaba otra, era como un efecto dominó de producción, pero ese mismo efecto dominó se cayó absolutamente todo. Sobre todo porque los que no me conocen muy bien, yo soy un poco errante. Soy mexicana, vivo a veces en Uruguay, vivimos 4 años en Cuba, entonces todo el tiempo estoy buscando como proyectos latinoamericanos o internacionales. Y bueno, pues este era un año de muchos viajes y muchos proyectos. Estábamos preproduciendo aquí en México, ya para arrancar, para irme a Nicaragua, y agarró la pandemia. O sea, eso fue un lunes, queríamos de repente ver si íbamos a Montevideo, obviamente no se pudo, así que llevamos en México una cuarentena obligatoria, cerca de la familia también. Ahí está. Claro, porque allá sí hay cuarentena obligatoria, ¿verdad? Pues No mira, hay, no como aquí. no, yo creo que estamos empezó un poco aprendiendo de los otros países europeos, pero siempre se siguió trabajando, obviamente, porque México, como sabes, es muy grande, también hay como unas clases sociales muy marcadas y hay gente que no puede dejar de trabajar. Entonces, actividades básicas como comida, mucha gente siguió trabajando, pero por ejemplo, nosotros con el cine nos cortaron de una, ¿no? Claro. Sí lo hicieron y bueno, pero estamos aquí encerrados todavía. Se decía que a partir del 15 de junio íbamos a poder empezar a trabajar, pero ahora se recorrió hacia agosto. Pero ¿En obviamente, serio? sí, entonces obviamente en mi caso todas las producciones eran afuera, o sea que este año no sabemos ni cuándo vamos a volver a volar, ¿no? Claro. Sí, sí, es una gran incertidumbre. Ayer justo leía que aparentemente se aprobó en California el regreso a la producción, allí en ese estado que es donde está la gran industria Claro, estadounidense, por lo menos, ¿no? sí, sí, Pero sí. no sé si ese va a ser como un referente para otros países de nuestro continente para volver a la producción. Parecería que no. No, yo creo que eso depende mucho. Acá en México estamos con los semáforos, ¿no? Estábamos en semáforo naranja, otra vez se regresa al rojo, y sobre todo por zonas, porque es diferente cómo se ha trabajado en la zona norte, en la zona sur y en la zona centro, que es donde estamos nosotros, donde hay todavía más pandemia en este momento. Y yo creo que eso también depende de cómo la industria fílmica también se prepare para volver a salir a rodar. En este momento en México ya se están haciendo protocolos, se está trabajando muy de la mano con los gremios. Se llama Canacine, la organización que está llevando este proyecto. Y bueno, van a empezar de repente la publicidad, las series. Había 3 series muy importantes en México. Estaba la película de Iñárritu, Spielberg, Ciro Guerra. Entonces son peliculotas. Entonces todo eso se quedó parado. Y por último, bueno, nosotras, las productoras independientes, que somos más pequeñitas, más independientes, con menos presupuesto quizá, y porque sí se va a ver afectado un gran porcentaje del presupuesto, ¿no? Durante esta pandemia. En mi caso, yo hice una evaluación con las productoras de Nicaragua para saber si era viable primero filmar. Y el guión que teníamos en las manos antes de hacer un corte creativo radical, ver si era viable esa película que queríamos contar. Y bueno, estamos aprendiendo de esto, ¿no? Ese va a ser un nuevo elemento en el plan de rodaje que tenemos que aprender a rodar con la pandemia, ¿no? De mayor a menor, prevención de riesgos. O sea, son muchas cosas que tenemos que poner ahora en la agenda. Claro. Bueno, esa de hecho era una de mis preguntas que un poco ya la respondiste. Y más allá de las fechas, más allá de los protocolos, eh,
¿cuáles te parece que van a ser los mayores impactos en la producción audiovisual después de esto? Obviamente presupuestal, ¿no? Sí se requiere un presupuesto para tener todas estas medidas sanitarias, sobre todo si quieres filmar en exterior. Pero lo que yo he visto ahora sí, desde el tipo de películas que hacemos nosotros, es en las historias. O sea, nosotros salimos mucho, yo hago mucho cine también social. Entonces, no es lo mismo irte a meter a un basurero o a una comunidad, ¿no? Donde no tienes control, donde además tú eres el agente que puede infectar a esta comunidad. Entonces, es mucha responsabilidad enfrentarte a esto. O sea, es de qué manera vamos a vivir entre la ficción y no ficción, entre el documental, entre algo controlado, ¿no? Vamos a tener que repensar también las historias, los equipos de rodaje, y bueno, ser creativos ante esto y también valorar si este es el momento para filmar ciertas películas que tenemos en las manos, o a lo mejor este no es el momento, ¿no? Porque yo lo que sí siento es que no se deben de afectar los guiones y las películas y los valores de producción. Entonces, habrá películas que se pueden filmar ahora, no hay que apresurarse, y habrá películas que te van a tener que esperar. Ese es un poco el incierto panorama. Uh-huh. Bien. Hagamos una pausa sobre la realidad contemporánea y vayamos un poquito para atrás, Marta, para conocerte un poco. ¿Dónde nace o por qué nace tu inclinación hacia el cine y en particular por la producción? ¿Qué es lo que te atrae en algún momento y por qué de ser productora de cine? Mira, yo creo que siempre me gustó el cine, crecí con el cine. A los 15 años, cuando yo cuento esta historia, a los 15 años yo quería ser productora, mis amigos no entendían qué exactamente era un productor. Yo veía mucho cine, en ese entonces también eran los 80s, y entonces veías películas, Spielberg, Tiburón, películas de terror, ¿no? Entonces yo veía un nombre que decía producida por o productor. Y yo decía, pues ese va a ser algo importante, ¿no? Hasta que empecé a entender cuál era el papel del productor. Y yo tuve un acercamiento con mi padre. Él trabajaba en un deportivo que hacían eventos culturales, era un deportivo israelita, y entonces había ciclos de cine. Entonces, mientras que él trabajaba, yo me metía ahí a ver los ciclos de cine que había, películas en blanco y negro. O sea, creo que me eché toda la historia de cine desde muy joven, sin saber que eso era lo que me gustaba. Pero yo siempre quise ser productora. O sea, me decían, ¿quieres ser directora? No, yo quiero ser productora. Y yo creo que también eso fue lo que me llevó cuando hice el examen en la escuela, en el CUEC. En ese entonces lo hice 2 veces y tuve 2 rechazos. Uno, porque decían que para ser productor no se estudiaba, que para llevar tortas en México son las del Chavo del Ocho, entiendo, como sándwiches o bocatas, que para llevar tortas al set, pues no se necesitaba estudiar, ¿no? Y la otra es porque sí había una minoría de mujeres estudiando cine. Uh-huh. Entonces, esos factores me hicieron como recapacitar. Empecé a producir, como obviamente no había productores en la escuela de cine, ni en el CUEC ni en el CCC, empecé a producir todos los cortometrajes, produje, o trabajé más bien, en la ópera prima, en la primera ópera prima del CUEC, y me di cuenta de la necesidad que era estudiar cine. O sea, yo quería ser una productora creativa, necesitaba saber de dirección, de fotografía. Me fui a estudiar lejos, fui a San Antonio de los Baños, estudié en Madrid, hice una especialidad también en dirección de documental, y estudié en Alemania, una especialización más de distribución, marketing. Entonces me di cuenta con la Media Film Business School, que eso no existía en Latinoamérica, nada. Entonces me di cuenta la necesidad que era en Latinoamérica estudiar cine, porque cine, o sea, producción, ¿no? O que hubiera una formación para productores. Entonces eso yo creo que me motivó siempre
a fomentar la formación para productores. Fuimos los primeros que hicimos el Morelia Lab, que era un taller especializado en productores de Latinoamérica, taller de pitching, desarrollo de proyectos. Escribí un libro de producción junto con Carlos Taibo. Diseñamos la especialización de producción en el CCC, ¿no? Y bueno, esto me ha llevado a tener, como tú bien decías al principio, seguramente después andamos, pero cómo pones en práctica la producción en campo y cómo la llevas a la formación, ¿no? Entonces, bueno, sí, siempre quise ser productora, para cerrar este bloque siempre. Tienes el micrófono abajo, Enrique. Perdón. Por más que uno use esto, siempre le hace trampas. Perfecto, por más, digamos, toda esta experiencia como productora, indudablemente va de la mano de tu experiencia docente. Has tenido, como bien decías, experiencia en varias instituciones, has escrito un libro, has impartido talleres en toda América Latina y más allá también. ¿Y con qué mitos sobre la producción y sobre los productores te has encontrado más frecuentemente? Porque hay como también mucha mitología en torno a los productores, ¿no? Esto que decía de que es el que lleva la comida al set, puede ser uno de ellos, pero me imagino que hay muchos más. Pues hay muy buenos y hay muy malos, ¿no? Primero, yo me considero, sobre todo en México, que vengo de una generación sándwich, vengo de una generación de estos productores grandes que trabajaron desde películas, incluso desde la época de oro, casi venía una herencia ahí de otro tipo de productores que filmaban en Churubusco. Cuando yo empecé a hacer cine no había fondos, empezó a fomentarse el Foprocine. Yo me acuerdo que llegué a Monterrey a decir, voy a producir un cortometraje. Nunca en su vida alguien había hecho un cortometraje, entonces fue como explorar territorio nuevo. Y después viene esta generación que siento que formamos, ¿no? O sea, que formé y que soy parte de esta formación de nuevos productores. Y creo que siempre había una herencia de que el productor era como el que solamente se encargaba del dinero, que no tenía que enterarse de lo que pasaba en la película, solo la contabilidad, ¿no? Ese es un gran mito, porque nosotros como productores conseguimos el dinero, pero después alguien más se lo gasta, ¿no? Y nosotros supervisamos que se gaste bien, entonces, en la parte creativa, en lo que se ve en la pantalla. Y, por ejemplo, algo que siempre decimos, un productor tiene que saber de todo, relaciones públicas, marketing, hasta papiroflexia, o sea, todo tenemos que saber. Tenemos que ser unos productores muy completos. Entonces, mucha gente no considera eso. Mucha gente de repente piensa que el productor no tiene el derecho, el poder de hablar en la película como en la cuestión creativa. O sea, sienten que de repente no sabemos nada, ¿no? Y yo creo que también ese es uno de los puntos, o sea, aparte de esta formación de productores, que tienes que saber de guión, tienes que saber fotografía, o sea, tienes que dominar absolutamente todo, desde la parte técnica hasta la parte artística, ¿no? Porque tienes que estar en constante movimiento, viendo quién está editando, qué películas están haciendo, relaciones públicas, o sea, tienes que tener un abanico de muchas maestrías, ¿no? En el camino. Y yo creo que ese es un mito, que el productor se encarga a veces más de lo técnico, de lo económico, ¿no? Y que no entramos en el equipo creativo. Pero es un mito total, porque al final muchas veces depende de un productor que te ayude, yo digo que te haga fácil el camino, tú como director te encargas en esta parte creativa, el productor lo acompaña y hace posible todo lo que tú te estás imaginando, ¿no? Somos un poco como magos, hacer posible la película de la mejor manera. Claro. Bueno, ahí has tocado un tema que también es muy polémico y del que se ha hablado mucho y se seguirá hablando, que es la relación director-productor, directora-productora, etc. ¿Cuál es para ti la clave de esa relación? Si es que la hay, si es que hay una básica. Yo creo que partamos de que el cine se hace con personas, ¿no? Y así como hay veces que
nos llevamos bien con ciertas personas y hay veces que no. También uno tiene que aprender, y eso lo vas aprendiendo en la vida, ¿no? ¿Con quién quieres trabajar? O sea, ¿con quién te quieres casar durante 3 años, 6 años, ¿no? Hay veces que sí, de repente sientes que como que te sientes usado, porque dicen, necesito un productor para terminar esta película. Y uno tiene que aprender a decir, no, esta no es la película que yo quiero hacer, ¿no? Siempre te cuestionas al principio como, ¿por qué quiero hacer esta película? ¿Por ayudar al director? ¿Por la historia? ¿Por ganar dinero? O sea, ¿por qué quiero hacer esta película? Y el productor tiene que encontrar su motivación central, ¿no? Y sí, las relaciones humanas son muy difíciles. Los egos en el cine, como esto es también un mundo de artistas, ¿no? Entonces los egos son súper complicados. O sea, sí, tienes que saber psicología emocional, tienes que, sobre todo yo creo que la clave, digo, nadie tiene una varita mágica, no sabes, como siempre decimos, todos empezamos siendo amigos y luego de repente se va difuminando todo esto y terminas separándote porque a lo mejor no era la película que tú pensabas, que el otro pensaba. Siempre la comunicación es súper importante. O sea, yo creo que una clave de todo el arco dramático de principio a fin que te lleva una película es la comunicación, decir las cosas que tienes en mente, saberlas decirlas de la mejor manera. Ustedes son más uruguayos, son más rectos, pero acá en México, Latinoamérica, somos como que sí, que no, ahorita, mañana. Entonces, a veces ese lenguaje también te lleva a ciertos conflictos, pero yo creo que sobre todo la clave es uno saber con quién se casa, ¿no? Bien, nada menos, elegir bien, elegir bien al compañero de ruta. Y en lo que tiene que ver con los estudiantes, ¿no? Que es algo que obviamente tiene mucha experiencia, mucho contacto. Nosotros hemos tenido el gusto de contar contigo en la escuela, tanto en talleres extracurriculares como en la formación curricular. ¿Con qué te has encontrado en relación al interés por la producción? Porque es muy frecuente, seguramente lo sabes, de que generalmente los estudiantes de cine quieren dirigir. Hay muy pocos que quieran producir. Salvo que obviamente estemos hablando de una cátedra específica de producción, ¿no? ¿Por qué crees que se da ese fenómeno? Por ese, digamos, ese desinterés por la producción. Pero a mí una cosa que no me deja de llamar la atención es la falta de interés, no ya por ser productor, que puede ser entendible y respetable, sino por entender qué hace un productor, y qué hace específicamente un productor ejecutivo, ¿no? Que es en definitiva para lo que existe un curso de producción ejecutiva, por ejemplo, en nuestra carrera de realización cinematográfica, para que todos sepan qué hace un productor, qué etapas tiene que cumplir, y en definitiva, si vas a ser director, cómo te vas a relacionar con ese productor, ¿no? Me gustaría que profundizaras un poco en esto, de lo que sucede a nivel estudiantil y de qué forma se puede quizá corregir o mejorar ese interés por la producción, desde las etapas de formación. Mira, te voy a contar desde mi experiencia en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, que ahí sí tenemos una especialidad de producción. Uh-huh. Y también en laboratorios que formamos solamente productores, ¿no? Yo creo que lo primero es empoderar a las personas que quieren ser productores. Y también no es de que todo el mundo diga, yo soy productor, no, así como unos tienen habilidades para ser fotógrafo, director, pues otros tienen habilidades para ser productores. Los guionistas también son como muy encerrados en su mundo, o los editores, ¿no? Así los productores tienen que ser como más extrovertidos de repente, porque si no, no hay manera que se acerquen a este universo que es también mucho de relaciones públicas. Y lo que siempre trabajo con los productores es que tienen que aprender absolutamente de todo. O sea, tenemos un tronco común donde tienen que aprender guión, tienen que saber dirigir, tienen que saber de fotografía, tienen que saber sonido, tienen que saber montaje. Y lo que trata o siempre tratamos de influenciar es la relación y el diálogo creativo. O sea, el productor es la mano derecha del director, ¿no? El director lo imagina, el productor lo trae a tierra y ve si es viable, ¿no? O ven de qué manera se puede hacer viable. Entonces, todo el tiempo deben de trabajar en conjunto. Desde la escritura de guión enseñamos a cómo no escribir un guión, sino a cómo leer un guión, que hay una gran diferencia, identificar cuáles son las buenas historias, sobre todo también, siempre les estoy diciendo, vean mucho cine,
vean mucho cine de todos los géneros, vean quién está haciendo cine, sepan de la historia de cine. Hay que leer mucho noticias, por ejemplo, ¿no? Cómo está el panorama del mundo, porque de ahí a veces salen las nuevas historias. De repente libros, ver arte, o sea, siempre tienes que estar como muy actualizado, porque gran parte del trabajo del productor es como identificar esos valores de producción, que ya sean en arte, en fotografía, la cuestión más artística que se ve en pantalla, y ayudar al director a armar ese rompecabezas. Entonces, sí, influenciamos mucho en que tienen que saber parte técnica, tienen que saber absolutamente de todo, pero sobre todo tienen que ser una buena pareja. No es que el productor esté más abajo o más arriba de uno o de otro, sobre todo en Latinoamérica. Estoy hablando a nivel latinoamericano. Creo que muchas historias a nivel latinoamericano surgen desde la idea primero de un guionista o director y luego se unen al productor para generar esta parte del desarrollo y seguir hasta el final, ¿no? Hasta la distribución. Muchas veces el director se encuentra como en el mundo más creativo, en esta burbuja creativa. Pero nosotros tenemos que entrar y salir de ese mundo, ¿no? Entrar y salir de esa burbuja. Y entonces, por ejemplo, en este caso de la pandemia, pues sí, la película tiene que seguir, pero yo no puedo cerrar los ojos a decir, no, esto no está pasando, ¿no? O sea, tenemos mucho más responsabilidades. Los productores tenemos que también ver el entorno, legal, financiero, o sea, somos los que iríamos a la cárcel en dado caso que pasara algo. Entonces sí tenemos que mantener los pies de la tierra. Yo manejo mucho una metáfora que el productor es como el espejo, ¿no? Es lo que refleja todo el camino que lleva la dirección. Entonces sí, es motivarlo a que somos iguales, o sea, obviamente hay diferencias, o sea, uno sabe que quién hace producción creativa, se nota, ¿no? No es alguien que solamente te administra el presupuesto. Entonces, sí, hay que estudiar para eso. Tú puedes ser, he visto guionistas muy buenos que se han convertido en productores, porque quieren que alguien dirija sus historias y ellos no las dirigen, ¿no? Entonces, son productores que escriben, acompañan todo este proceso al director e incluso seleccionan el director que quieren que dirija sus historias, ¿no? Creo que tenemos una relación muy cercana a la escritura, a los productores. Sin duda. Bien, me gustaría ya ir invitando a quienes quieran hacerle preguntas a Marta, que lo vayan haciendo, usando la herramienta levantar la mano, que la van a encontrar en la lista de participantes. ¿Tá? Allí yo los voy habilitando a medida que levanten la mano, virtual. Yo, mientras tanto, tengo algunas preguntitas más para ir haciéndote, Marta. Esto perfectamente podría ser una charla de a dos, pero no es la idea. Una preguntita más antes de darle la palabra al primer interesado en preguntarte es, me interesa mucho cómo has visto en estos años que tenés un vínculo con Uruguay, al sector de la producción en Uruguay. Con tu mirada un poco externa, obviamente, pero también con un vínculo en Uruguay, ¿cómo has visto el desarrollo de la producción cinematográfica y audiovisual en Uruguay estos años? ¿Y cómo diagnosticarías, si es posible en pocos minutos, la situación de la producción de cine en Uruguay al día de hoy? Pandemia mediante, o quizá dejando la pandemia de lado porque es otro escenario realmente, ¿no? Pero hasta el 13 de marzo, digamos, ¿cómo era Uruguay como plaza de producción cinematográfica para ti? Bueno, yo creo, hablando de esto, de que si había productores y no productores, me tocó ser varias veces evaluadora de fondos. Y algo que es bien importante es el tema, no sé, de las carpetas, ¿no? No es hacer una carpeta, no es escribir una carpeta. Y te dabas cuenta en esas aplicaciones que hacían como una carpeta por un requisito, pero no había detrás un desarrollo de proyecto, ¿no? O sea, no había detrás justamente alguien de producción que no solamente evaluara el presupuesto ni diseñara una ruta de internacional o nacional para ver cómo se financiaba, sino simplemente era como check requisitos de carpeta, ¿no? Y me he dado cuenta, también influye mucho, influye mucho también quiénes están haciendo películas en Uruguay, ¿no? Había contadas, tres productoras de cine que estaban haciendo películas internacionales,
no voy a decir nombres, todos son colegas, todos los deben de conocer cuáles son las películas que tenían este potencial, pero justamente por eso, porque faltaba esa motivación y esa formación hacia los productores, ¿no? Algo que siento que de repente, por ejemplo, en el lado documental influenció mucho Doc Montevideo, que empezó a motivar el documental creativo, empezó también a hacer como un dispositivo, una plataforma de internacionalización de proyectos hacia el exterior. Uruguay empezó a existir más, te hablo del campo, por ejemplo, de documental, que creo que fue lo que también evalué más, incluso internacionalmente, ¿no? También a veces evaluó fondos para el IDFA, para Torino, entonces te das cuenta que afuera no es lo mismo que adentro. O sea, adentro tú puedes decir, soy director y productor, ¿no? Y yo creo que a ti te tocó también encarar tu película, pero ¿qué hubiera sido si alguien se encargara de esa parte de producción? Termina alguien muy cansado, o sea, el director termina súper cansado, agotado, y luego todavía te toca la parte de la distribución y la pelea. Entonces, y hablo también desde México, también existieron directores, productores, pero cuando ya hay un trabajo en conjunto, te das cuenta que afuera, cuando tú sales a buscar un coproductor, muchas veces quieren hablar con el productor, no quieren hablar con el director. El director es el que está ahí creativamente, pero con el que se habla de la financiación, se habla de esa ruta, estrategia de distribución, es con producción. Entonces, cuando tú quieres internacionalizar tu proyecto, obviamente te vas a encontrar contra eso. Y eso es algo que fue pasando en Uruguay. O sea, creo, y creo que hay cada vez más productores, colegas también de generaciones y más abajo que están moviendo sus proyectos, que están haciendo cosas bien interesantes. Y yo creo que entre más haya productores o se abran más casas productoras, va a haber también un abanico de posibilidades de películas, buenas, malas, pequeñas, grandes, ¿no? Pero que tiene que haber. Yo no le llamaría industria porque es muy difícil hablar de industria hablando de números, pero sí de un panorama cultural y diversificar este tipo de películas. Y eso sí creo que ha venido siendo Uruguay, ¿no? O sea, se ha puesto en el mapa. Tú ya vas o incluso como coproductores, ¿no? Entonces, vas identificando que Uruguay pues, tiene más potencialidad, ¿no? Y de lo que falta por hacer, ¿dónde te parece que está el debe, digamos, en El Uruguay? debe. Pues se debe, híjole, como si es una pregunta muy difícil. A ver, yo lo que me he encontrado de manera cercana, creo que algo que está haciendo bien Uruguay son estas colaboraciones de coproducción. Creo que se está haciendo mancuernas con otros países, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Monos, ¿no? De visibilizar películas. O sea, no se vale como decir, estamos haciendo películas pequeñitas para Uruguay. O sea, sino más bien es como pensar en grande, ¿no? Pensar, a pesar de que hay pocos fondos o fondos no tan grandes como los hay en Colombia o en Argentina o en México, yo creo que, bueno, uno se deberían de volver a incentivar políticas públicas, por ejemplo, como nosotros tenemos el EFICINE, que son estímulos fiscales, y también en Brasil. Ahorita Brasil está en llamas, ni hablamos. Pero, por ejemplo, se tiene que trabajar en este tipo de incentivos de repente fiscales para películas más autorales, ¿no? A lo mejor. Y sobre todo también eso, formar productores que salgan a tocar las puertas, a coproducir. Sí faltaría, y yo creo que ahí lo hemos hablado también, faltaría como una especialización de producción creativa en la escuela y empezar desde abajo, desde la formación. Así lo hicimos en el CCC. Yo estoy sorprendida, pasé 4 años en la Escuela de Cuba formando productores a nivel latinoamericano. Y regreso a México ahora y estoy muy contenta porque los productores que yo formé en aquel entonces ahora son súper productores, ¿no? Está, por ejemplo, Eder Campos, que produjo La Jaula de Oro, y bueno, así hay un montón de gente, colegas que ahora están haciendo cosas bien interesantes, pero eso empezó desde la formación. O sea, nosotros
no es algo a corto plazo, es a largo plazo. O sea, la formación es bien importante. O sea, es darle esas herramientas a los productores para que empiecen a producir sus películas, para que empiecen a identificar qué proyectos tienen potencial, no solamente hacer los proyectos de los amigos, ¿no? Que a veces esos ayudan a tener experiencia en el campo, pero sí, como a saber qué tipo de películas quieres hacer, y lo que decía, o sea, para que haya un arco diverso de películas, ¿no? Grandes, chiquitas, de todos colores. Genial. O Bueno, sea, vamos a darle paso a te las dejo el preguntas. balón en tu lado. ¿Qué, perdón? Te dejo el balón en tu lado con la formación. Gracias. Sí, bueno, de hecho sí, estamos trabajando y estamos pensando en esta suerte de diplomados que abrimos hace un año, eh, incorporar el año que viene el de producción, pero ya hablaremos. Vamos con las preguntas de los participantes, después yo tengo alguna pregunta más que iré desgranando entre las preguntas de ustedes. Adelante, Braulio. Les pedimos que se presenten y que nos cuenten si Sí, son estudiantes, si son profesionales, si son productores, sí, cineastas, lo que sea. sí. Yo me llamo Braulio Rodríguez, soy venezolano, vivo en Estados Unidos y también exiliado. Vivimos un gran documental ahora, ¿no? Entonces, hablo un poco desde el documental, Marta. Yo tuve la oportunidad de estar en la ICTV en un bonito taller de Tribeca donde diste, y siempre te vi titánica, ¿no? De luchar con el documental, que es un ser indomable. ¿Cómo guiar ese ser en este momento donde las películas documentales están como popcorn? Agarrarla y llevarla hasta ese final, si lo pudieras contar desde tu experiencia y más en estos últimos años, para llegar a que ese bebé nazca y bien, ¿no? Bueno, lo primero es tener paciencia. Yo creo que esa es la clave para ser un documentalista, llámese director, productor, fotógrafo, tener paciencia. Los documentales son algo que es a largo plazo. Yo me he dado cuenta por mi experiencia que los documentales que tienen más investigación, más desarrollo y que están más apegados a la realidad o a lugares accesibles solamente donde yo entraría, digamos, y cada uno obviamente donde tiene acceso, son los que me motivan más. O sea, lo que tenemos que encontrar es como esta motivación que te lleve hasta el final. Es bien complicado mantener una producción durante 3, 4 años. Yo coproduje con Chile un documental que se llama Allende, mi abuelo Allende. Ganó el Ojo de Oro Lo en vi, lo Cannes. vi, lo vi, lo vi. Es muy social. Ese documental, para que vean, siempre cuento esta anécdota porque cuando llega la directora, decía que se podía hacer en un fin de semana o en un par de meses, ¿no? Porque era un documental de su familia, cercano, acceso privilegiado, lo que terminó siendo 8 años, ¿no? De un proceso. Entonces, es increíble porque también el documental te va llevando y te va madurando, y de repente pasan cosas de la realidad que tú tienes que decir si las quieres contar, si no las quieres contar, pero que también afectan de alguna manera al documental, porque tú estás trabajando con la vida misma, ¿no? Y en ese sentido, uno también tiene que pensar en estrategias de financiación o de distribución donde vayas haciendo como algo escalonado y pensando, la ley de Murphy, todo lo malo puede pasar, pues bueno, hay que surfear entre eso. Y entre más, yo sí pienso que el documental es muy planificado desde la producción. O sea, tienes que planificar a quizá 3 años, 4 años, dependiendo tu historia. Y eso eso te va a llevar a pensar en una estrategia de financiación muy concreta, ¿no? De decir, bueno, ¿hasta dónde busco dinero de financiación, de desarrollo? ¿Hasta dónde busco dinero de financiación para la producción? ¿En qué momento me caso con un distribuidor o hacia dónde va? Siempre es como pensar en el final de la película. Esto lo tiro porque también hay veces que aplicamos a fondos pensando que todos los fondos son para todas las películas. Y no es así, porque hay muchos fondos que te limitan a concretar tu proyecto inmediatamente, y a lo mejor tu historia necesitaba más tiempo. Y a lo mejor ese es el fracaso a veces de las películas documentales, ¿no? Que uno mismo se pone esas varillas.
Entonces, y dónde, el perdón, documental va a tener que fluir. dónde, por ejemplo, uno, en mi caso de director también, a veces, cuando te agotas y tienes que meterlo en el congelador un rato y volverlo a sacar, ¿cómo manejas eso? Hijo, yo nunca he metido a congelador, a menos que sea por la pandemia. Sí. Creo que más bien ese tiempo lo tienes que utilizar para pensar y o sea, lo metes, digamos, lo metes al congelador, Claro, porque que aplicas no y es un aplicas, congelador. sí, pero aplicas y no quedas y no quedas y alguien te lo lee y te va y vuelve a sacar y es como meterse la mascareta, ir más profundo y porque el documental está dentro tuyo. Entonces, Pero yo creo que es eso, es tener un plan A, B, C y Z, ¿no? ¿Qué pasaría si el A y B no me sirven? Pues vámonos al Z, ¿no? Pero siempre es como terminar la película y de la mejor manera posible. O sea, hay veces que mucha gente de repente piensa, ay, no, porque tiene fondos, porque puede aplicar a cualquier lugar. No es cierto. O sea, hoy me estaba acordando justo que una película fui a conseguir celdas solares porque sin celdas solares no podíamos filmar en el desierto, o un refrigerador de gas, y eso fue como patrocinio sponsor, ¿no? Así de tocas puerta, por favor, necesito 5 boletos de avión, 10 boletos de avión para llegar allá al cerro del desierto y poder filmar, que son aportaciones en especie. De repente vas buscando, o sea, es como una bolsa que vas buscando, integrando, pero tú también tienes que convencerte y hacer, a lo mejor sí es que dices que no quedas o sí quedas, a lo mejor es que el proyecto no está suficientemente consolidado. O sea, hay que saber en qué momento se aplica qué fondo y cuándo pones la carne en el asador. Porque seguramente los que leen el proyecto van a decir, no, este proyecto no está maduro. Y eso es lo que pasa. Hay proyectos que ya llegan con una carrera súper avanzada. No es que tu proyecto sea bueno o sea malo, sino más bien es que en qué momento decidiste empezar a buscar esa financiación, ¿no? okay, gracias. ¿Te queda claro? Sí, claro, me queda claro, pero es difícil porque cada día hay más competencia, es más difícil y el elemento está bien, viviendo y necesita comida. Y es filmar, y es filmar, y es filmar. Pero bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Gracias. Gracias, Braulio. Les recuerdo que quienes quieran preguntarle a Marta tienen que usar la herramienta levantar la mano ahí en la lista de participantes. Tenemos una pregunta por escrito de alguien que tiene problemas, Emilia, tiene problemas de audio, así que la pasó por escrito me la pasó a mí por el chat. Te la transmito, Marta. Dice así: ¿qué hace a una productora ser buena productora? Las características que debe tener una persona para ser buena en su trabajo. Híjole, siempre nos dicen que Nada somos menos. las villanas o los villanos de la película. No, a ver, yo creo que yo primero tienes que ser buena persona, ser muy convincente con lo que tú haces. O sea, amar tu trabajo, eso es lo que yo les decía, mi pasión es hacer cine, soy cineasta, pero soy productora. O sea, mi pasión es ser productora. Y hacer lo mejor posible siempre, ¿no? En todos los ámbitos, tanto, trabajamos lo que decía, o sea, trabajábamos con personas, o sea, ser buena persona, ser también muy íntegra en tus convicciones y muy buena, o sea, creativamente yo decía, tienes que tener una respuesta para todo, tienes que saber cómo abordar todo, o sea, buena significa estar constantemente enfocada en tu trabajo, ¿no? Para mí eso es ser bueno en algo. Perfecto, perfecto. Gracias en nombre de Emilia. Mientras llegan más preguntas, a mí me gustaría preguntarte, un poco ya lo abordaste ahora quizá con la pregunta de Braulio, pero hay diferencias obvias entre producir una ficción y un documental, ¿no? Pero quizá no son tan obvias para alguien que no está directamente involucrado con la producción. ¿Cuáles son para ti esas diferencias más notorias entre un proyecto de ficción y un proyecto documental? Pues yo creo que sobre todo, la otra vez me preguntaron, yo creo que son como los plazos que te lleva una película, o sea, son los tiempos más que nada. Y la gran diferencia es que el documental trabajas con la realidad y tu peor enemigo también a veces es la realidad, es el azar mismo, ¿no? La realidad. Y en la ficción no, todo está más controlado, trata de estar más controlado y tú haces que esa realidad entre en tu ficción, ¿no? O sea, creo que es otra diferencia es de repente el equipo, pero yo he trabajado
documentales a veces con 30 personas, también depende de la necesidad de cada documental, de cada historia, o he trabajado con gente de 4 personas, es el crew mínimo que hemos trabajado. Hay documentalistas que a veces hacen fotografía, sonido, dirección, también depende del acercamiento con el personaje. Pero sí, yo creo que es el tiempo que te lleva. Yo ahora hacía la broma, porque casi con esta ficción de Nicaragua, pues vamos a tener un año de preproducción, porque nos agarró la pandemia en la preproducción y vamos a tener que esperar porque si no las lluvias nos llegan, o sea, yo no puedo filmar, aunque se acabe la pandemia, no puedo filmar porque llegan las lluvias, ¿no? Entonces, de alguna manera son factores que no puedes decir entre realidad y ficción. Cada vez más coquetea la ficción y el documental, ¿no? Ahora, las 2 ficciones que estoy haciendo, estamos trabajando con no actores en una comunidad. Nosotros nos adaptamos a ese lugar, a ese entorno y trabajamos con lo que hay. Es una comunidad en Colombia, Tumaco, Palafitos, y ahí vamos a vivir todos, digamos, ¿no? Es una manera distinta. O sea, cada vez se está trabajando más entre actores, no actores, y el documental cada vez también está trabajando más de repente en ficcionar cosas, ¿no? Por ejemplo, con Manuel Abramovich estamos haciendo una película que se llama Pornomelancolía, donde seguimos a un actor dentro de una ficción. Entonces es el cine dentro del documental y de repente no vas a saber cuál es la ficción y cuál es el documental. Entonces, en cuanto a géneros, yo no mezclaría, para mí todas son películas, siempre. Y hay películas que te llevan más hacia un lado a otro, hacia un tiempo a otro, y bueno, la financiación es igual de difícil para ambas, ¿eh? Igual de difícil. Bueno, ahí quizá hay otro mito, ahí suele pensarse que es más fácil producir desde el punto de vista financiero un documental, ¿no? Y probablemente no sea tan así. No, te lleva más tiempo quizá, ¿no? También, lo que decía Braulio, o sea, hasta dónde sigues alimentando ese documental. Claro. Bien, gracias Marta. Vamos con una pregunta de Verónica. Adelante Verónica, ¿cómo estás? Ojo el micrófono. Hola, Ahora sí. Marta, ¿cómo estás? Hola, Vero. Enrique. Bueno, en este momento tan extraño, ¿no? Yo, por ejemplo, que tengo proyectos con fondos de desarrollo y tal, y me cuesta un montón imaginarme la comercialización de esas, ¿no? El futuro, en el tiempo que estamos viviendo, ¿cómo se va a mover eso? Porque ya veníamos con el tema de que todo está dominado por las plataformas y las plataformas pagan poco por películas latinoamericanas o de repente a veces, no sé, yo tengo amigos que les han pagado bastante, pero por exclusividad y estas cosas, ¿no? Es como, todo ya estaba como súper cambiado y ahora es que me cuesta pila decir en qué voy a gastar la plata, ¿no? ¿Para dónde voy? No sé, quería que si podías hablar algo de vos cómo ves el futuro de la distribución, la comercialización, no sé, lo que se te ocurra o lo que estás pensando para tus proyectos ahora. Comparto lo que he pensado en esta larga cuarentena, ¿no? A ver, lo que está pasando en la realidad, y la realidad es muy triste, es que en este momento existen otras necesidades en todo el mundo, ¿no? Todo el mundo está enfocado a la salud, a la educación, al trabajo. Esto obviamente es un efecto dominó que nos está afectando. ¿Por qué? Porque siempre la cultura va hasta el final, ¿no? En el caso, por ejemplo, de México, justo durante la cuarentena se anunció que eliminaban un fondo muy importante que era el Foprocine, que viene de un fideicomiso, que estábamos en tiempos de austeridad, más allá del COVID, creo que ya se venía planeando esto, y de repente dijeron, bueno, vamos a quitar el Eficine. La diferencia entre el Foprocine, perdón, el Eficine no, el Fidecine. Entonces el Foprocine, la diferencia entre el Fopro y el Fide, es que el Foprocine apoyaba más películas autorales. Llámese documental, películas de autor, poco presupuesto. Son estas películas que vemos en festivales, en Cannes, en todas partes.
Y el otro fondo, de alguna manera, sí exigía más una estrategia comercial, ¿no? De salas, en fin, son dos tipos de películas. Ahora todo entra en la misma bolsa, ¿no? Tenemos el Eficine, pero el Eficine, por ejemplo, son lo que decía, un estímulo fiscal, pero no todas las empresas van a apoyar películas con temáticas sociales que visibilicen la pobreza, la miseria, la verdad, los derechos humanos. O sea, mucha gente la verdad que no les gusta eso, entonces es bien complicado entrar en una u otra bolsa. Entonces, en el caso de México, está tremendo en este momento. Además de la pandemia, pero eso también está sucediendo en otros países de Latinoamérica. Y, por ejemplo, en este año perdemos uno de los fondos más importantes para todos los latinoamericanos, que era el Tribeca. Tribeca cierra. O sea, Tribeca Film Institute cierra. Si no se habían enterado, bueno, ya se enteraron aquí. Dijeron que era como, estaban en suspenso, ¿no? Cierra, totalmente. Cierra total. Cierra totalmente. La gente deja de trabajar en septiembre. Los fondos que ya se habían dado ya están y igual nadie sabe qué va a pasar, ¿no? Porque su prioridad en este momento son otras cosas. Y así como eso, van a empezar a pasar estas cosas en otras partes del mundo con otros fondos, donde no somos realmente la prioridad. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, como productora, me empezaron a llegar muchos proyectos, justamente gente que se puso a escribir, lo sacó del cajón, lo que sea. Y también uno tiene que ser muy realista y decir, bueno, ¿hasta dónde yo puedo producir esto? O sea, lo que les decía en un principio, o sea, ¿en qué momento esta película se tiene que hacer o no se tiene que hacer? Ahora, ¿qué tipos de películas tenemos que hacer? ¿No? Habrá tiempo para todo y habrá productores para todos, pero desde mi trinchera o desde lo que yo sé hacer, a lo mejor hay películas que yo en este momento no voy a poder enfrentar, ¿no? O sea, llámese documental de migrantes, en medio de la pandemia que está pasando en este momento con mujeres embarazadas, o sea, ni loca me meto ahí. Y no porque no vaya a ser bueno el documental, sino porque expones otras cosas, ¿no? O qué realmente se va a financiar en este momento, cuál es la prioridad. Mucha gente dice que los fondos van a ser como temáticas emergentes. Entonces, ¿a dónde está la prioridad? Y entonces yo creo que como productoras cabe pensar en que si quieres hacer una película que no está en estas bolsas o en estos sacos o etiquetas que nos ponen, pues vamos a tener que buscar por otra parte, ¿no? Patrocinios, menos equipo, o sea, hay que buscar otra manera de contar estas historias, a lo mejor hasta con celular, ¿no? O plataformas, no sé, hay que, decían que no digamos la palabra reinventarnos, pero sí hay que repensar que todas las historias pueden ser posibles, solamente de qué manera las podemos contar. Y si esa historia necesita ser contada ahora, ¿no? O si vamos a tener como productoras el acceso a la financiación, el acceso a un equipo de 30 personas o 100 extras. Yo ahora a corto plazo no me aventuraría a hacer eso, ¿no? La otra vez vi una charla de Vanessa Ragone, y ella está diciendo como que en esta época ella se anima a tirarse a producir documentales, justamente por este tema, ¿no? De los equipos, que parece algo razonable, ¿no? Los que tenemos proyectos de ficción estamos como, ¿cuándo vamos a poder juntar un equipo? ¿No? Sí. O sea, o si sí lo vas a juntar, te va a llevar el doble de tiempo. Si tenías 6 semanas, van a tener que ser 8 o 10, porque los protocolos ya te quitan 3 horas. Y después, por ejemplo, o sea, nada más el ejemplo que tenemos ahora de Nicaragua. La película que yo tengo en Nicaragua tiene niños, basurero, Nicaragua, que Nicaragua es un país en este momento que estamos en semáforo rojo. O sea, imagínense todo eso, y ya la película está financiada. El tema es de cómo salimos a rodar. O sea, con cuánta gente vamos a salir a rodar. O sea, tengo que sacrificar la película, ¿no? Haciendo postproducción, corte y pega de extras, pues no se puede. Tampoco es una realidad, ¿no? Entonces uno tiene que ser como muy prudente en este sentido y saber esperar. Y sí, el documental en este momento, o no documental, sino películas, ahí lo que decíamos, inventarnos este híbrido con poca gente, en historias, cómo contamos, desde dónde contamos. Quizá esa va a ser la respuesta para seguir haciendo cine en este momento, ¿no? Bueno, gracias. Muy bien.
Gracias a ti, Verónica. Vamos con otra pregunta. Nicolás, bienvenido, adelante. Marta, ¿cómo estás? Soy Nicolás, soy técnico en audiovisual y estudiante de comunicación. Y mi pregunta va más bien por el lado de cómo, o sea, desde tu visión como productora, y capaz que se responde un poco con lo que le decías a Verónica recién, ¿influye directamente en lo que es la situación actual del cine mexicano que hayan realizadores que a nivel internacional son como muy renombrados, conocidos, hablando de lo que es Cuarón, del Toro y demás, o opera más bien de una manera simbólica para lo que son realizadores y demás a nivel comercial, quizás lo que se puede llegar a hacer? O bueno, como decías vos, si se están dando cambios en los fondos, orientándose más a lo que es películas comerciales y demás, que afectan directamente lo que es la producción de cine ahí. Bueno, pues yo creo que la primera de las superestrellas que viven en Hollywood también es porque se lo han buscado y se lo han ganado, ¿no? Yo creo que eso era también parte de su objetivo y de su trayectoria. A nosotros como cine mexicano nos dan una visibilidad. De hecho, ellos salieron ahora cuando empezaron a hablar de los fondos que iban que los querían eliminar, sobre todo hace como un mes. Y Del Toro mandó un mensaje a la Cámara de Diputados y dijo, miren, ¿sabes qué? Queremos una reunión. ¿Qué da eso? Da visibilidad, pero no apaga el fuego, ¿no? Visibiliza el fuego, pero no lo apaga. Entonces, sí es importante generar este colectivo de industria, llámese autores, directores, productores, todos los que estamos ahí detrás, porque yo creo que vamos a seguir haciendo películas. O sea, también hay otros colegas que me encanta su cine, que los hacen con 3 pesos y siempre los han hecho así. Y esa es su forma de narrar y esa es su forma de contar las historias. Y a lo mejor son las películas que tienen otro campo y van a Cannes, a Toronto, van a otro tipo de festivales. Y a lo mejor hay películas que te dan dinero, pero hay otras películas que te dan prestigio, ¿no? Estoy hablando como un país. Y en el caso del documental, y en mi caso en específico, todas las películas que he hecho siempre han generado un impacto, quizá no un impacto económico, pero sí un impacto en la sociedad. O sea, visibilizan. Hay una película que hice hace muchos años, la que les decía del desierto, pues eran unos vaqueros que no tenían agua y simplemente porque salió la película, porque salió en prensa, les llevaron a la semana siguiente agua a ese lugar, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de cine. Creo que, aunque a mí me dijeran que hay que hacer un cine comercial o ahora las series, pues capaz que no, porque no tengo empatía con eso, ¿no? O sea, eso yo creo que también depende de cada uno, cuáles son sus objetivos y sus necesidades, pero siempre va a existir este súper abanico de posibilidades y cada quien va a querer hacer el cine que quiera hacer, ¿no? Gracias. En cualquier país del mundo. Gracias, Nicolás. Bueno, tenemos los últimos minutitos para preguntas, si tienen allí en agenda. A mí me gustaría preguntarte, Marta, hablando de películas que tienen un impacto en la sociedad, que nos contaras, aunque sea brevemente, de esa preciosa película, ese lindo proyecto que es Nueva Venecia, película de Emiliano Massa, director uruguayo, que tenemos entendido que la propia existencia de la película generó un cambio en esa comunidad donde se filmó, ¿no? Sí, con eso podríamos hacer un masterclass de impacto documental y social. Fue muy lindo porque esa película justamente es una película que no tiene una estrategia de financiación convencional, ¿no? Se coprodujo con Uruguay, Colombia y México. La película sucedía en Colombia. Entonces imagínense, un uruguayo y una mexicana llegando a Colombia, a un lugar remoto en medio del agua. Era una comunidad que no tenía, tenía una escuela muy pequeña, no tenía un espacio para jugar. Lo que nos llevó ahí fue una cancha de fútbol. A Emiliano, como buen uruguayo que le gusta el fútbol, entonces dijo, ¿dónde juega esta gente? ¿Cómo se mueve? Para ir de la tienda, de la casa de la esquina a la casa tienes que coger una canoa. Entonces, cuando llegamos a hacer esa película, nos gustó no solamente la historia, sino la gente, cómo nos aceptó.
Y algo que a mí me pasaba es que justamente me habían venido pasando estas situaciones de los documentales que generaban como cierto impacto, pero no sabía cómo hacer esta estrategia específicamente a la par de la película. Y surgió que nos seleccionaron en Good Pitch. Entendí que había otros locos en el mundo haciendo lo mismo que nosotros, pero que ya había unas estrategias y un plan para este tipo de películas que se llamaba Impact Producers, ¿no? Y una estrategia de Outreach and Engagement, que es difusión y compromiso. Entonces ahí empezamos a generar, al mismo tiempo de que nosotros íbamos a la comunidad, empezamos a generar a corto y largo plazo estrategias para esta comunidad. Bueno, para no hacerla larga, la primera acción que llevamos en cuanto a la película a este lugar, pues fueron uniformes de fútbol, pelotas, a niños que jugaban descalzos en ese lugar, y terminó convirtiéndose a largo plazo, cuando terminamos la película, ya había una cancha de fútbol, ya la película se proyectó ahí al lado de la cancha de fútbol. Además, empezamos a darle visibilidad. Nueva Venecia no existía en el mapa, tú ponías Google Map Nueva Venecia y no existía, era solamente azul el puntito de la pantalla. Y después, poco a poco, bueno, ahí había pasado algo importante, que había habido un acontecimiento paramilitar, ¿no? En ese punto, entonces nadie quería ir. Nosotros cuando nos aventuramos a ir no sabíamos cómo estaba el territorio. Y bueno, con el tiempo, ahora los invito a que pongan Nueva Venecia y vean la cantidad de imágenes, la cantidad de cosas, artistas, impacto. La Alianza Francesa después fueron nuestros aliados, llevábamos libros por cada función que proyectábamos en Colombia. Ellos llevaban, la Alianza Francesa llevaba circo, llevaba arte, o sea, empezamos a generar comunidad con la película. Y la verdad que para nosotros es un trabajo, yo creo que de 5 años, que es muy gratificante. Quizá a veces no te da dinero, pero te da mucha satisfacción humana, ¿no? Y lo volvería a hacer con cualquier otro lugar, nada más que en el tiempo adecuado, ¿no? Genial. ¿Está disponible ahora en alguna plataforma Nueva Venecia, si se quiere ver? ¿La pusimos disponible? No. No, pero quien la quiere escriba y se la pasamos. Bien. Hay una plataforma que es para los que tienen pues se dedican a la formación también. Trabajamos con Colombia y Sin Escuelas pasan la película y hay una guía de preguntas de acuerdo a la película. Y entonces está buenísimo para estos tiempos que lo vean los niños, porque hay para todo, o sea, se puede ver. Y entonces vas motivando a los estudiantes a hablar de distintos temas, ¿no? De sociedad, de fútbol, de contaminación, o sea, diferentes temas. Con Isabel Pastorino, que está por aquí, hicimos una cosa que se llamó fútbol y cine. Y llevamos la película en Uruguay a varios lugares recónditos donde igual tenían como digamos, vivían como la misma situación de Nueva Venecia, comunidades medio aisladas, que no tenían dónde jugar, un espacio. Llevamos la película, motivamos a la gente, y también lo que nos pasó, dimos charlas para escuelas, y los chicos se identificaban, aunque esa historia hubiera pasado en Colombia, ¿no? Y entonces eran temáticas que sacábamos ahí y empezaba la discusión de cómo se parecía la situación. Ahora mismo, creo que los de Nueva Venecia surfearon más, más rápidamente esta cuarentena, porque siempre han estado aislados y nunca han salido de su casa. Entonces yo me sentía así, como diciendo, bueno, Venecia están de lujo, no se enteran de nada, ¿no? Así estamos todos aislados. Creo que es una película donde no puedes salir de tu casa, no tienes independencia, o sea, es muy buena para estos tiempos. Por Dios. Bueno, buenísimo. Vamos con las últimas preguntas. Adelante, Soledad, bienvenida. ¿Soledad? Soledad. Hola, ¿me escuchan? Ahí te Porque escuchamos. no anda más o menos acá en el internet. Bueno, Te hola escuchamos Marta, perfecto. hola Enrique, yo soy Soledad San Julián, soy productora del norte de Argentina, el límite con Bolivia. Y bueno, tenía como varias preguntas, pero te voy a hacer la que pienso
en todo este panorama que planteabas, ¿no? De fondos que se van cerrando, yo le agrego que cada vez son más los que se presentan a los fondos, por la falta de financiación que hay en todos lados y la gran demanda, más los que se van cerrando, como bien contabas lo de Tribeca. ¿Qué pensás de los incentivos fiscales, ¿no? Como se trabaja en algunos lugares de Europa, en el caso de España o Islas Canarias. Digo, es una propuesta que uno siempre trata de llevar a las autoridades como una alternativa para descentralizar lo que es el depender quizás de un instituto o de una secretaría que te pueda subsidiar parte de tu película, ¿no? Ahora en Bolivia se cerró el ministerio, entonces tampoco van a tener los fondos. Acá en Argentina, por el problema que siempre tenemos de la inestabilidad económica, siempre los fondos a lo largo de los 3 años que te lleva a hacer la peli no te alcanza, ¿viste? Porque el dólar sube demasiado y bueno, ya tu presupuesto quedó menos de la mitad. Entonces, ¿qué opinión te lleva el tema de trabajar sobre las posibilidades de incentivos fiscales como para atraer producciones? Bueno, es algo que yo no había explorado hasta este año en México. Aplicamos a un incentivo que se llama Eficine, que antes era el 226, pues se fue transformando. En México se hizo esto con mucho trabajo, con el gremio justamente, muchos productores trabajamos ahí un poco en cómo funcionaría. Al día de hoy es el fondo o la manera donde salen beneficiadas también un gran número de películas en México, ¿no? Obviamente también hay que motivar a todas estas empresas. Los incentivos fiscales en concreto son de que las empresas no pagan todos sus impuestos, hay un pequeño porcentaje que se puede utilizar en cine. Entonces, esa inversión en cine, pues a ellos les da prestigio, publicidad directo, y a ti el beneficio es que están produciendo cultura y están apoyando tu película. Obviamente todo esto va de la mano con Hacienda y Crédito Público, hay un jurado de creativos, así como se evalúan los fondos, que son directores, productores, que analizan las películas, qué tipo de películas se van a hacer. Pero yo creo que es un trabajo que puede funcionar, ¿no? Las empresas tienen que pagar impuestos y bueno, esto es de alguna manera un incentivo cultural y donde se gastaría un impuesto en cultura. También en México ya existe incluso para el teatro y para la distribución este tipo de incentivos. Entonces, es algo que se va trabajando a plazos y a largo plazo, pero tiene que ser constante y se puede lograr y yo creo que funciona súper bien. ¿Y cómo lo ves en el resto de Latinoamérica? Porque en Colombia antes de la pandemia, había empezado a funcionar bastante bien y de hecho estaba yendo mucha gente a filmar a Colombia, ¿no? Sí, bueno, esa es otra cosa, que es el tax review, ¿no? Que ustedes también lo tienen en Uruguay. O sea, son dos tipos de incentivos. Este tipo de incentivos lo que hace es que si tú vas a filmar a un lugar, te regresan un porcentaje. Exacto, a eso me refería. De los impuestos de tu película. Claro, son dos tipos de incentivos. Lo otro que tú decías se llama mecenazgo aquí, no sé, en otro lado, ¿no? Pero es más lo que decías antes, de las empresas que tienen que aportar. Sí, pero a través de un estímulo fiscal. Claro. Entonces, bueno, cada país lo tiene, también lo tiene Brasil, y lo trabajan de distinta manera. Nosotros en México nos basamos mucho en cómo funcionaba Brasil en ese entonces. Bien, perfecto. Bueno, sí. Muchas gracias. No, a ti. Gracias, Soledad. Vamos con la última pregunta. Sofía, adelante, bienvenida. Bueno, hola, ¿se escucha primero que nada? Sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, yo soy Sofía Minetti, soy estudiante de la diplomatura de guión en la ECU, y bueno, vos al principio habías comentado un poco el tema habías nombrado el tema de los guiones,
Y a mí me da curiosidad cuáles serían las características o más bien los factores que vos tenés en cuenta al momento de leer un guión, ¿no? ¿Cuáles serían capaz las características que demuestran su potencialidad o lo que te llame la atención a vos para decir, bueno, esto es un proyecto bueno? Y bueno, esa sería la pregunta. Gracias. Es bien complicado. Mira, a mí me pagan a veces por leer guiones, evalúo muchos guiones. Entonces, te puedo decir que a mí me lleva el tiempo de leer un guión, lo que tiene la página, ¿no? 2 horas más o menos un guión. Y no es de, leo el principio, la mitad o el final. Simplemente desde un inicio, cuando estás leyendo un guión, si te atrapa y te lo lees de una, quiere decir que hay algo bueno. Uno ya en la profesión y en la experiencia tiene que identificar en qué momento está el guión. El guión puede estar en un primer tratamiento, un séptimo tratamiento. O sea, como cuando lees algo, tienes que darle oportunidad a la historia quizá de que crezca o visibilice. Como productora, tienes que visibilizar si es viable, si yo no, o sea, pienso quién va a ver esa película también, ¿no? No es quién va a comprar palomitas, sino pienso quién va a ver la película, hacia qué público va dirigido, o quién va a ser, o sea, acompañado como quién es el director, si el director es coherente con la historia que se va a contar. Muchas veces solamente te llega el guión y bueno, con eso tienes que imaginarte el potencial que tiene. Pero para eso obviamente tienes que ver muchas películas y tienes que saber por lo menos la estructura dramática que tiene un guión, ¿no? Para saber si está bien escrito. Después, es importante, y esto es como un consejo que les doy, cuando uno recibe, imagínense, reciben cientos de guiones en los fondos. Yo soy evaluadora a veces de Torino. Entonces, si estás leyendo ficción en inglés, entonces te llega un guión mal traducido, mal escrito, ya de entrada te cuesta leerlo, ¿no? A lo mejor tu guión era bueno, pero te cuesta leerlo. Yo lo que siempre recomiendo que a lo mejor manden la versión de español también, porque ya incluso los localismos ayudan más a meterte en la historia. Pero, bueno, tratar de que a cualquier lugar que vayan a mandar un guión que sea lo más sólido o en una etapa referente a la que están convocando. Yo como productora es eso, si yo quiero producir un guión de ficción, lo que tengo es como que visibilizar la película y saber yo si soy capaz de producirla, ¿no? Hay veces que tengo un guión y digo, ay, qué bueno, pero este guión, no sé, dáselo a Berta Navarro, porque no, uno, no son las películas que yo hago, y dos, creo que uno tiene que ser coherente también con lo que puede hacer o lo que quiere hacer, ¿no? Regresamos al qué tipo de cine quieres hacer. Entonces, a veces no es que haya guiones buenos o malos, sino que te encuentras en el camino guiones que todavía no están trabajados, ¿no? O sea, y ahí es donde uno dice, bueno, ¿sabes qué? Te falta escritura, te falta desarrollar tal personaje, te falta el contexto, te falta el arco dramático, y otras veces también te encuentras en unos guiones que te llevan a un mundo que no tienen un arco dramático convencional, pero quizá tienen una escritura donde te empiezan a describir otro tipo de atmósferas y a lo mejor es un cine más experimental o más autoral, y entonces uno tiene que tener cabeza tienes que estar abierto para saber qué tipo de película estás leyendo, ¿no? Pues muchas gracias. No sé si contesté tu pregunta, Sofía, pero Sí, hay que leer, un taller de guión nunca nos viene mal a nadie, ¿no? Y ver muchas películas. Siempre, siempre. Muchas. Gracias, Sofía. Me gustaría hacerte una última pregunta, en realidad es pedirte que nos cuentes un poco más, Marta, de este proyecto del que algo ya hablaste, ¿no? La hija de todas las rabias. Es un proyecto que ganó además varios premios en el último foro de coproducción Europa-América Latina en el Festival de San Sebastián, el año pasado. ¿Estás allí, no, Marta? Porque creo que tu imagen por lo pronto se congeló. No, sí estoy. Ahora te descongelaste. Se cansó. Tenía miedo que te hubieras congelado por la pregunta. Así me quedé. Nada, y por otro lado, contabas hace minutos la particularidad de que es una película, si no entendí mal, que ya está financiada, pero que no podés filmar por las circunstancias, ¿no? Yes. Que nos cuentes un poquito de este proyecto, que además es de una directora nicaragüense, un cine para nosotros, por lo menos en Uruguay, totalmente desconocido, que nos cuentes un poco de cómo ha sido el recorrido de este proyecto que ya está esperando filmarse.
Claro, bueno, les voy a contar un poco como el encuentro mío con la producción a ese proyecto, ¿no? Uno, siempre he tenido empatía por estos territorios no explorados, ¿no? Llámese Cuba, llámese Centroamérica, he formado gente en Centroamérica, es como algo con que siempre estoy en pro de hacer este cine. Entonces, este proyecto yo me lo encontré en el Festival de Guadalajara, en el Mercado de Guadalajara. Y lo que me llamó justamente la atención, porque cuando tú vas a un festival no te da tiempo de leerte todo el guión, sino es el pitch, ya te convencen, tu material está bien, te mandan la sinopsis, por eso les digo que hay toda una estrategia. A veces no es como leer el guión, sino es todo el packaging del desarrollo, ¿no? Entonces encontré a la directora, Laura Baumeister, y a una de las productoras, que se llama Bruna Haddad. Ella es brasileña, pero está en México, estudió en la escuela en SSC Producción. Es la ópera prima de ambas. Y justo lo que me llamó la atención es que era en Nicaragua, o sea, algo difícil, ¿no? Segundo, que era la primera mujer nicaragüense que podía hacer una película en Nicaragua. De mi conocimiento, yo ya sabía que no había películas de ficción, había dos, alguna que se hizo con algún extranjero, director, y hay un par de documentales, pero un tipo de película así, que sea como drama mágico, no lo había. La historia me gustó mucho, entonces ahí llegaron con un plan de financiación totalmente distinto, llegaron a lo que es ahora. Pero sí, llegaron como con mucho potencial, muchas ganas de hacerlo. Vi los trabajos de Laura ese mismo día, en su dossier que me mandaron, los vi ese día en el hotel y al otro día les dije quiero hacer esta película. Y en el mercado había un montón de gente que quería también producir esa película, ¿no? ¿Por qué hicimos match? Quizá por muchas cosas, porque el tipo de películas que yo también hago, porque quizá el equipo podía crecer, porque yo fui también muy sincera y les dije, mira, esta película se puede hacer con esta estrategia, ¿no? Y entonces la tenían ellas como una película mexicana. Le dije, no, esto no es una película mexicana, el valor de producción es que es una película nicaragüense. A partir de ahí empezamos a desarrollar una estrategia increíble, y lo que digo increíble porque levantamos el dinero en 6 meses. Entonces, de Guadalajara, y filmábamos al año siguiente que habíamos hecho en Guadalajara. Entonces, buscamos Eficine, buscamos Ibermedia. Nicaragua obviamente no tiene ningún fondo, o sea, está peor que Uruguay. Ahí sí no hay ningún estímulo, solamente existe Ibermedia. Entonces, obviamente la estrategia fue aplicar estos fondos internacionales para que Nicaragua fuera el productor mayoritario. Y yo soy la productora porque de alguna manera eso, entre la experiencia y la visibilidad y todo el proyecto que armamos, pues fue parte de la negociación. No entraba como coproductora porque no le estoy dedicando tiempo como coproductora. Literalmente estoy llevando el proyecto con las chicas. Son dos productoras más, de Nicaragua es Rosana Baumeister y Bruna, que ya les comentaba, y empezamos a trabajar en conjunto. Hicimos una estrategia de fondos para llegar a la cantidad que teníamos para hacer la película, buscamos coproductores europeos, ganamos CNC, World Cinema Fund, con una productora en Alemania, que además es una productora, haya trabajado con películas de Lars von Trier también, Samuel Chauvin ahí que aplicó al CNC. Entonces, esta película ha tenido todos los fondos, pero porque hemos armado realmente el proyecto con un gran valor de producción, ¿no? Con una estrategia, no fue que, ay, apliquemos a tal fondo, no, fue que desde el principio decíamos a dónde vamos a tirar las balas, ¿sí? Claro. Y el guión es increíble, la verdad que el guión es muy bueno y ha ido madurando también cómo hemos crecido en la preproducción y cómo hemos trabajado y cómo se han integrado las piezas al equipo, la directora de arte, la fotógrafa, o sea, ahí es donde va creciendo el guión y yo creo que va a ser una muy linda película después de la pandemia. Entonces, claro, decidimos que teníamos que parar ahora. Estábamos justo a una semana de volar a Nicaragua. Entonces, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos gastado ese dinero en vuelos de avión, en seguro y tal? O sea, nos queríamos morir, ¿no? Porque además es una película chiquita, con una inversión, pues no lo podíamos soportar. Tuvimos buena suerte en ese sentido.
Y entonces cuando uno decide si necesita parar para tener la película que siempre soñó, o vamos a restringirnos nosotros por algo que trabajamos mucho tiempo, ¿no? Entonces, lo lindo de ese proyecto, que va a ser un proyecto nicaragüense, va a ser como muchos unos, ¿no? O sea, es el primer proyecto de Nicaragua dirigido por una mujer en medio de una pandemia con muchos fondos. Y yo creo que ese es el gran potencial. Creo que, digamos, para resumir esto, como que cada uno tiene que buscar cuál es el valor de producción que tiene su proyecto. Y si de repente vemos que no tiene muchas cualidades, pues hay que empezar a integrar esos valores de producción a nuestras películas, ¿no? Si vemos que el guión está flojo, pues hay que asesorarnos, hay que empezar a trabajar. Yo creo que todas las películas son viables, siempre y cuando seamos muy honestos con nosotros y decir, bueno, ¿cuál es realmente el potencial que tiene mi proyecto? Fantástico. Me parece un cierre estupendo además para esta charla, Marta. Agradecerte nuevamente por tu tiempo, agradecerle a todos por haber participado de esta charla y bueno, y desear que nos podamos reencontrar pronto y que se pueda reactivar la máquina cinematográfica, ¿no? Muchas gracias de verdad. Muchas gracias a ustedes. Extraño Uruguay, pero bueno, a ver cuándo volveremos al país. Ya nos veremos pronto, claro que sí. Muchas gracias, un abrazo grande desde aquí. Gracias a todos. Gracias.